pues se va a quedar grabada, o sea, no tengáis ningún problema porque voy a intentar grabarlo a lo largo de todo, espero que no haya ningún problema. Y así podéis verlo, podéis realizar pues vuestras preguntas o vuestras inquietudes en otro momento. No tengáis reparos en mandársela a todos los que queráis, ¿vale? Al fin y al cabo esto es ayudar. Principalmente me quito un segundo el vídeo. La presentación se llama Espondilitis anquilosante, con una visión actualizada del ejercicio. En lo que hablaremos será cómo afecta la patología, cómo lo hemos llevado hacia la experiencia en un programa multidisciplinar y cómo la podríamos empezar a entrenar, qué ejercicios son los ideales, más que ejercicios, los métodos de ejercicio, cómo les vamos a caracterizar o cómo les vamos a dividir, qué dosis de entrenamiento deberíamos tener y, y en cuanto al dolor y el ejercicio, ¿cómo lo podríamos orientar? ¿Por qué? Porque el dolor muchas veces, aunque fuera estructural, también podemos orientarlo en base a nuestras capacidades. Cualquier duda, ruego súplica, sin ningún problema, pues la intentaré, la intentaré responder. Muchísimas gracias a FAEA Burgos y a Sportia Gimnasios, en el centro en el que actualmente trabajo, porque ambos han sido pues los motores para poder realizar de manera presencial esta iniciativa, tanto con AFAEA, ya que desde hace bastante más de un año, 2 años casi, en el último Pedalea, fue cuando yo empecé a conocer esta patología reumática de manera más intensa. Fue cuando conocí a la asociación, fue cuando empecé a buscar muchísima más información sobre problemas reumáticos, sobre patologías reumáticas, y a Sportia Gimnasios por haber sido pues ese motor a la hora de realizar todas las actividades y todos los entrenamientos que hemos podido y toda la progresión que estamos teniendo actualmente. Mi nombre es Mario Ureña, soy graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Estoy actualmente finalizando la experticia en enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias por la Universidad de Alfonso X, colegiado por el Colegio de Castilla y León, y mi vida en cuanto a las lesiones y en cuanto la mejora de las patologías viene desde antes de la carrera con diversos voluntariados. Pasó a lo largo de toda la carrera pues orientándome siempre a toda la parte de lesiones y de patologías específicas, tanto neurales como degenerativas. Principalmente mi cambio vino a partir de realizar el practicum con Aspain Castilla y León en Valladolid, y a partir de ahí pues en Sportia intentar aportar todo lo que sé y todo lo que voy a seguir aprendiendo, tanto a ellos como a todos los que lo quieran escuchar, quieran seguir aprendiendo y quieran mejorar su calidad de vida. Me adentro ya directamente en la presentación. Principalmente lo más importante de hoy es que os llevéis una serie de tips, una serie de experiencias, cómo podemos mejorar esa patología mediante el ejercicio. Vamos a diferenciar la presentación a la hora de hablar con ella o de hablar de ella en qué es. Pues muchas de las personas que estáis aquí sois, por decirlo así, afectados de esta patología, y muchos otros lo estarán escuchando pues por familiares o por conocimiento. Entonces, principalmente, la espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, es crónica, ya que todavía no se conoce con exactitud a qué se puede relacionar. Si puede ser por herencia, de padres a hijos, principalmente, o por factores ambientales que son desencadenantes y son determinantes en esta patología. Produce una inflamación, una rigidez del sistema tanto muscular como articular.
Diferenciando entre axial y periférica, la axial es en la que se centra principalmente en la zona vertebral lumbar y la periférica es en la que se centra principalmente en la zona de las extremidades. Cuando hablamos de cómo se sufre o cómo sé que yo lo tengo, nos podemos centrar en dolor de espalda recurrente y crónico, principalmente personas jóvenes, ya que se suele llevar entre los 20 y los 30 años. Aparición de inflamación, ¿vale? Sobre todo en la zona ocular, que puede llegar a desencadenar hasta en uveitis. Una artritis periférica sin explicación aparente, ya que digamos que nuestro sistema todavía no está afectado o no se conocen esos indicios de afectación. Mucha rigidez matutina a la hora de la mañana, de manera prolongada, ya que al fin y al cabo nos cuesta además el hecho de levantarnos, el hecho de movernos las primeras horas. Y a partir de ahí hay otras situaciones, como por ejemplo el uso de esteroides, disminución del dolor al acostarse o al hacer deporte, ya que al fin y al cabo a la hora de movernos, esa movilidad, ese movimiento nos está permitiendo que no esté realizándose esa inflamación o que con esa inflamación no esté chocando la zona estructural. Y principalmente, por como se sabe, es mediante una tasa elevada de sedimentación globular, mediante una mediante una analítica de sangre. Es importante a la hora de hablar de esto qué síntomas produce a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque la sintomatología no es la misma para todas las personas. ¿Qué quiere decir que no es la misma? Que no todas las personas lo van a sufrir igual. Como vemos a continuación, los síntomas que produce dentro de una columna vertebral sana, por decirlo así, tenemos aquí la parte de la vértebra, que son las caritas, y la parte del disco, que es el espacio entre uno y otro, que es donde está el disco intervertebral. A medida que pasa nuestra edad, que pasan los años y que la patología crece durante el tiempo, se empiezan a crear menos espacio intervertebral, mucha menos almohadilla en esos discos. Entonces lo que está creando es una presión. Esa presión, cuando es continua, no hay un movimiento que le permite que se anquilose, lo que lleva es una osificación. Esa osificación lo que produce es una rigidez en la zona, tanto en la zona lumbar como distintas zonas vertebral, como distintas zonas de la columna vertebral. Lo que nos lleva es a una falta de movimiento. Esa falta de movimiento puede llevar a rectificaciones y principalmente hay que saber que esta rectificación, una vez que se produce, ya no puede volver atrás. Entonces es importante que el tratamiento sea eficaz. A día de hoy, solo y únicamente el tratamiento mediante medicamentos farmacológicos, antirreumáticos, agentes biológicos, ainicorticoides, son los que se han visto que ha sido la mayor efectividad en cuanto al proceso degenerativo y de dolor. Pero sí que es cierto que podemos hacer muchísimas otras cosas para que esa degeneración sea mucho más suave, ya que al fin y al cabo, a medida que van pasando los años, no hay una mejora, por decirlo así. Siempre vamos a ir a menos en toda nuestra vida, independientemente de una patología o no. Entonces lo que tenemos que intentar es realizar en nuestro estilo de vida los mejores cambios o los mayores cambios para que sea de manera eficiente esa caída progresiva. Las formas de afectación principales son una anteriorización cervical, que al fin y al cabo es intentar llevar la cabeza hacia adelante, que desencadena todo desde esa parte lumbar, un antepulsón y una rotación interna de los hombros, una posición, por decirlo así, de oficinista, una hipercifosis dorsal, que es en la parte que nuestra zona alta de torácica se empieza a redondear, una hipercifosis dorsal, problemas en la función respiratoria, ya que esa flexión que está creando desde nuestras costillas hacia nuestra cadera hace que nuestro diafragma esté mucho más contraído y que no pueda realizar bien el trabajo de respiración. Pérdida de lordosis lumbar, que es lo que hablaba antes de esa rectificación, que es lo que aparece aquí en la imagen. Flexión y rotación interna de la cintura pélvica, lo que nos lleva al fin y al cabo es que nuestra zona de la cadera tenga mucha más presión, y esto puede generar a medio plazo
en problemas en la cadera de artritis y artrosis muy intensos que normalmente suelen llevar a prótesis de cadera, que es un limitante muy importante a la hora de la dependencia, y un flexión de rodilla. ¿Qué quiere decir? Que todas estas posiciones que estamos creando en nuestro día a día, lo que nos está llevando es a llevar la cabeza hacia adelante, y poco a poco, para no irnos hacia adelante, tenemos que flexionar rodillas. Tenemos que tener una posición de seguridad, por decirlo así, en nuestro cuerpo. Es importante que todas estas formas de afectación no siempre se dan en todas las personas, pero sí que se pueden llegar a dar. Entonces, nuestro estilo de vida, que es siempre de flexión, de ir hacia adelante, de utilizar móviles, de utilizar ordenadores, de estar sentados en malas posturas, y al fin y al cabo el dolor en esas personas sí que nos puede llevar a estados de menor movilidad, de menor movimiento, nos lleva a ser más prevalentes hacia este estilo de afectaciones. Es importante que todas estas las cortemos de raíz, que las trabajemos todas y que las trabajemos de manera eficiente. Cuando hablamos de la espondilitis anquilosante, hablamos de una patología lenta, una patología que hace años se tardaba entre 8, 9, incluso 10 años en su diagnóstico, desde que empezaron a aparecer los primeros síntomas. ¿Por qué? Rango limitado, al fin y al cabo se puede dar a que no hemos trabajado esa movilidad. Fatiga extenuante, ya que al fin y al cabo nosotros nos podemos sentir más fatigados desde nuestro estilo de vida hasta desde donde comemos o cómo funciona nuestro descanso. Rigidez lumbar, que se puede achacar al estilo de vida que estamos llevando actualmente. Dolor de cuello, pues al fin y al cabo estudiantes, personas que están mucho tiempo sentadas, que principalmente pues son esos niños entre la ESO y la universidad, o la ESO y grados, que eso sí que es cierto que al fin y al cabo se puede confundir de manera habitual. ¿Cuál es el problema luego con el dolor lumbar? Que el dolor lumbar en menores de 20 años no suele ser tan común. Un dolor lumbar específico, ¿vale? Entonces deberíamos vernos. Deberíamos analizarnos y deberíamos ver qué problemas estructurales hay en manos de profesionales. La edad media de la aparición son en los 24,4 años, así que veis que es muy pronto. Entonces, cuanto antes se conozca, antes se pueden poner métodos paliativos para esa degeneración. Entonces, normalmente se empieza a conocer que tenemos este tipo de limitante entre los 32 y 33 años. Es importante en todo este tiempo que el ejercicio físico forma parte de nuestra vida, desde que somos muy pequeños. ¿Por qué? Porque esto está sacado desde una guía de la Asociación Cordobesa de EA, que fueron las principales sintomatologías que encontraron en las personas que han tenido esos síntomas. Entonces es importante intentar trabajarlos mediante el ejercicio. ¿Por qué? Porque a día de hoy se ha visto que todas estas se pueden mejorar con el ejercicio, independientemente de que tengamos esa limitante estructural o ese limitante patológico. A la hora de hablar del trabajo multidisciplinar, que es en lo que me voy a centrar hoy, cuando hablamos de trabajo multidisciplinar intentamos juntar desde médicos, que deberían ser los que coordinan todo el proceso, los reumatólogos, que tendrían que tener esa vertiente hacia tener profesionales de la actividad física y el ejercicio, de fisioterapeutas, de psicólogos, de nutricionistas. ¿Para qué? Para intentar dar a este colectivo y a todos, al fin y al cabo, una mejora integral, una mejora que puede ser a nivel individual muy cara. ¿Por qué? Porque se ha visto, os lo dejo aquí la referencia, ¿vale? En una encuesta de pacientes en 2017, que se gasta una media de 115 euros mensuales en terapias no farmacológicas. Entonces quiere decir que esto tiene que ser directamente de su bolsillo, y por eso yo, cuando conocí a FAEA, me parece muy buena idea el hecho de que cada asociación pueda tener una serie de profesionales a su alcance para poder paliar y para poder mejorar esta sintomatología. Entonces me parece necesario que el trabajo de manera común, de manera continua, mediante asociaciones, es algo básico. ¿Por qué es algo básico? Porque al fin y al cabo se va a poder trabajar con personas con
patologías parecidas o al fin y al cabo con conocimientos parecidos o con sintomatologías parecidas, y esto se puede llevar a realizar programas un poquito más homogéneos y saber cómo trabajar de manera eficiente, ya que desde la EA hay muy poco publicado, o hay mucho publicado pero muy poco específico. Cuando hablamos de cómo debería ser el abordaje de una persona con EA, igual que una persona sin ella. ¿Por qué? Porque la valoración debe estar en cualquier programa de entrenamiento, el entrenamiento debe ser la base, el entrenamiento de fuerza debe ser la base hacia esa mejora de la salud muscular, que es la que nos va a permitir que nuestro sistema se estabilice. Una adherencia al ejercicio de varios días por semana va a ser importante para que la persona pueda mantener esa mejora durante el tiempo, y una comunicación fluida entre profesionales. Como vemos aquí, uno de los principales proyectos que hay reumatológicos es principalmente la seguridad, ya que los ejercicios no son buenos y malos, lo importante es la dosis de ejercicio que estemos realizando, la valoración que queremos en base a esos ejercicios, la monitorización y el control de las cargas de esos movimientos, los ajustes de la carga y los ajustes que podemos realizar de las distintas personas hacia una heterogeneidad, a que cada uno tenga su individualización, una adherencia al ejercicio de esas personas que por dolores, por brotes, por cansancio, por lo que sea, sí que haya una adherencia continua y que no sea esto me viene mal, lo dejo de hacer, ya probaré después de verano, ya a partir del día que nos dejen salir empiezo a andar. No, al fin y al cabo tiene que intentar ser una adherencia independientemente de que estemos en casa, de que estemos en la calle o de que nos vayamos de vacaciones, ¿vale? Nuestro dolor no va a decir, ahora me voy de vacaciones, no me duele. Y como dice en la parte final, que justamente lo da apoyo, la dosis, ¿vale? La monitorización al fin y al cabo es el control, la dosis es la cantidad de intensidad o la cantidad de... no intensidad, la cantidad de estímulo que vas a tener que tener. Para eso tenemos el trabajo de espondilitis específico, que aquí lo llaman movilidad dinámica, postural y estiramiento terapéutico, ¿vale? Me encanta este artículo porque habla de la movilidad en manera principal, el ejercicio de fuerza y de cardio a la hora de mejorar las capacidades funcionales y mejorar las actividades de ejercicio hacia una prevención. Todo, obviamente, unido a la farmacología. Es importante saber de la valoración, ya que yo os digo, desde mi punto de vista, cuando comencé con ellos realizamos una valoración muy escasa, a medida del tiempo hemos aumentado mucho esa valoración y es importante valorar a las personas. Entonces, si después de esto os animáis a buscar un profesional, o sea, qué es lo que deberíais hacer, independientemente con la asociación que vosotros, realmente que sepa qué es lo que os está evaluando, porque eso es lo que realmente se ha demostrado que a vosotros os va a dar un feedback de cómo está siendo vuestra patología. Entonces es importante saber mediante escalas analógicas visuales, que son una serie de escalas que valoran tu dolor o que tú valoras tu dolor. Entonces a ti mismo te da un feedback a la hora de saber cómo me duele hoy, en qué intensidad y cómo lo puedo mejorar. De movilidad espinal, actividades de la enfermedad, que es actividades en la vida diaria, la funcionalidad en base a las actividades, capacidad de trabajo físico, que ese es el volumen máximo de oxígeno, que es igual, es un poco más difícil de controlar, capacidad vital forzada y las presiones inspiratoria y expiratoria máxima, la PIM y la PEM, que aunque no sea muy específica, sí que es importante, ya que al fin y al cabo lo que habíamos dicho de esa flexión de nuestro tórax. Es importante que hay, que es al fin y al cabo una muy facilita, que es medir la cantidad de expansión del tórax. Entonces con eso os podéis controlar muy bien cómo va mejorando al fin y al cabo esa extensión y ese control de los ejercicios. Dentro de nuestro proyecto, de nuestro programa de ejercicio, tenemos la posibilidad desde Sportia Gimnasios de tener un Spinal Mouse. ¿Qué es un Spinal Mouse? Lo que hacemos es una valoración específica de toda la parte de la columna vertebral y como veis en verde es la columna vertebral, por decirlo así, de una manera normalizada, en posición hacia una flexión en la parte roja y posición hacia una extensión en la parte azul. ¿Qué es importante de todo esto? Que valorando cómo se mueve nuestra columna vertebral podemos especificar qué es lo que tenemos que trabajar en cada persona,
¿vale? Aunque todas las personas ya tengan un anquilosamiento de la zona lumbar y tengamos que trabajar esa movilidad, tengamos que trabajar la movilidad torácica, no en todas las personas va a ser igual. Entonces, esto nos ha dado mucho conocimiento y, y mucha especificidad a la hora del entrenamiento. Hay otra serie de exploraciones como son, o más que de exploraciones, de valoraciones, a la hora de la expansión del pecho, que era lo que había explicado antes, las diferentes flechas nucales, cervicales, que al fin y al cabo eso es más para profesionales y lo dejo para ellos, para los que quieran seguir aprendiendo de ello. Nos vamos a una valoración muy sencilla, ¿vale? Que utilizamos principalmente en personas con espondilitis anquilosante, igual más adelantada en el tiempo y principalmente de personas mayores, ya que al fin y al cabo desde aquí lo que vamos a hacer son unos componentes de programas de ejercicio físico recomendado en personas con falta de movilidad. Desde aquí lo que hacemos es una serie de tips registrando esos tipos de resultados, los cuales nos van a dar una serie de ejercicios que podemos realizar en base a personas con falta de movilidad y adultos mayores. Todos estos movimientos es importante, todas estas aplicaciones es importante que las cojamos con pinzas. ¿Por qué? Porque nos viene muy bien para tener un control sobre ello y cómo vamos mejorando, pero es cierto que la especificidad no es tan real como tener a un profesional cerca y que nos pueda individualizar de ese ejercicio, que nos pueda ver mientras lo hacemos. Todo esto nos va a dar una serie de limitaciones, un riesgo de caída, y todo esto nos lleva a un programa de actividades a lo largo del tiempo. Puede ser sencillo, pero sí que es cierto que es lo que acabo de comentar, que no es tan específico, pero nos puede dar mucha información. Desde aquí os voy a poner un vídeo, ¿vale? Que realizaron con una serie de ancianos con patologías diversas y que principalmente nos vamos a centrar en dos. Os voy a poner el audio. Pero hoy queremos fijarnos Espero en que los lo escuchéis beneficios bien. que tiene para las personas mayores. En el que nos habla cómo las personas mayores con ejercicio En contra de físico la idea mejoran de mucho. que con ellos solo se puede conseguir que no vayan a peor, hay estudios que demuestran que con ejercicio pueden recuperar movilidad y mejorar su salud. Haciendo ejercicio pueden aumentar su masa muscular y aumentar su potencia, con lo que esto les va a permitir una mejor calidad de vida y una mejor función cognitiva. Mario, no se oye, ¿eh? Podamos ver ¿No se una oye muestra nada? de lo que se consigue. Vale, No. Nos han hecho una pequeña demostración con- lo voy bueno, explicando para la yo. salud. Pero hoy queremos fijarnos en los Desde aquí, beneficios que el ejercicio Lo puede que recuperar habla es movilidad y que mejorar el su ejercicio salud. físico mediante profesionales de la actividad física unidos a la fisioterapia y a la terapia ocupacional han permitido en muchas personas con distintas patologías mejorar la calidad de vida en Y cuanto para que al podamos ver una control de muestra de lo que se consciencia, consigue, nos han hecho una pequeña al trabajo ese demostración con degenerativo dos que ancianas crea. a las que han sometido a solo 10 semanas de entrenamiento. En 10 semanas de entrenamiento, solo 10 semanas de entrenamiento, Una vida con un mediante trabajo en el que ejercicios pasaba físicos, muchas una horas de persona pie, que sus tiene piernas le daban problemas al fin y al cabo y en andar se le hacía un mundo. su ritmo sanguíneo en las piernas, que ha trabajado mucho Todavía se tiempo resentía de una reciente fractura de pelvis de y pie, pero levantarse que ha de la estado silla durante era largos misión periodos imposible. últimamente con una dolencia de cadera y que le ha llevado a tener que En esta operarse la máquina le cadera. midieron la fuerza de ¿Cómo sus pasa piernas y de llegó solo a poder desplazar con llevar esfuerzo un movimiento de 42 27 kilos en primer día, Solo como 10 en semanas un programa de 10 después semanas volvemos a de Tudela 2 y notamos el sesiones cambio a la nada más semana verla. únicamente, María adelgazado y permite entra en la una sala con un mejora no andador solo en el que apenas se de la apoya. capacidad de nuestro cuerpo, no solo de la mejora de nuestro cuerpo muscular, sino que al fin y al cabo una mejora integral, una mejora de todas las partes de... A ver, ¿qué se ha parado? De toda la calidad de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no solo su riego sanguíneo ha mejorado, sino que su capacidad funcional ha mejorado, su movimiento ha mejorado, su movilidad ha mejorado, y esto se resume en una menor dependencia a la hora de la actividad física. De que desde aquí lo que testean es mediante el test anterior de Vivify, como una persona que no se puede levantar, al fin y al cabo lleva a una mejora de esa funcionalidad y de esa capacidad en solo 2 meses de entrenamiento. Lo que nos lleva directamente a saber cómo empieza a entrenar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a entrenar? Pues principalmente cuando estamos empezando a entrenar lo que nos tenemos que centrar es en qué estoy haciendo ahora. Actualmente, cuando hablamos de actividad física,
incluimos, por decirlo así, todos creemos que hacemos ejercicio porque andamos. Andar no es hacer ejercicio físico. Andar es hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque es una acción que no lleva a una connotación específica de salud a largo plazo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se adapta demasiado rápido a ese andar. Son acciones muy sencillas que podemos hacer en nuestro día a día y que no nos llevan a una adaptación a medio plazo. Sin embargo, el ejercicio físico lo que incluye es una actividad más específica en base a la persona. Esta actividad lo que nos lleva es a una planificación específica de un programa individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser solo únicamente para la persona, para las especificaciones de la persona y en base a las limitaciones de la persona. Y después nos llevamos al deporte, que es la parte de rendimiento, o es la parte de conseguir una competición. Me quiero centrar en la actividad física y en el ejercicio físico. Si una persona puede realizar estas dos sin tener una connotación negativa, ya lo podríamos llevar a un deporte. Todo esto está basado en las efectividades de un programa, de un metaanálisis que se realizó hace unos años, en el cual nos centramos en 5 grandes puntos, que yo los llamo pues, los 5 de la mano, que al fin y al cabo es abarcar ejercicios de tanto tren inferior como tren superior que sean globales, que sea de todo el cuerpo, por ejemplo un ejercicio de sentadilla, un ejercicio de empuje, uno de tracción. ¿Para qué? Para que ningún día a lo largo de esas sesiones de entrenamiento, a lo largo de esas semanas, nos dejemos sin entrenar alguna parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si lo dividimos en diferentes días de hoy voy a trabajar solo piernas, hoy voy a trabajar solo brazos, pues al fin y al cabo siempre nos vamos a dejar algo porque igual no todos los días vamos a cumplir esas especificaciones. Es importante a la hora de explicar esto que cuando hablamos de ejercicios suaves y a diario, sobre todo, ¿te duele? Ah, pues haz ejercicio suave. El ejercicio suave, ¿cómo lo calculáis vosotros? ¿Cuánto de suave es y cuánto de intenso es un ejercicio? Lo más importante de esto es que tiene que ser a diario. Suave yo lo cambiaría por mínima dosis efectiva. ¿Qué quiere decir? Me voy a mover lo justo como para que mi cuerpo se adapte y mi cuerpo mejore. Entrenar en pleno brote puede ser un limitante en esos aspectos, ya que dices, no, es que me duele, no me muevo. Es complicado llegar a una solución con esto. ¿Por qué? Porque seguramente no todos los brotes hayan sido iguales y a la hora de tener uno se pueden realizar una serie de ejercicios, incluso estando en cama. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de poder movilizar los brazos, el hecho de poder realizar un trabajo de respiración profunda, de poder hacer distintos movimientos, incluso asistidos que nos estén ayudando a hacer los movimientos y de crear fuerza, también nos puede ayudar a medio y a corto plazo. El trabajo progresivo tiene que ser la base, ¿vale? La adaptación de las cargas en base a cómo mi cuerpo lo está tolerando. Durante una sesión lo podrás calcular mediante RPE, lo podrás calcular mediante frecuencia cardíaca, mediante velocidad sería lo ideal, pero siempre es importante que si en algún momento os sentís excesivamente fatigados en algún ejercicio, busquéis un trabajo de descanso. Incluso si estáis hiperventilando, si veis que esa capacidad pulmonar no es la idónea, busca un tiempo para volver a controlar el movimiento y volver a entrenar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa hiperventilación, ese trabajo en fatiga, lo único que va a querer acumular va a ser más fatiga. Imagínate al fin y al cabo que tienes un bol de plastilina y que en ese bol de plastilina quieres intentar meter toda la mano, no entra. Entonces tenemos que intentar ir realizando pequeñas inyecciones de ejercicio para poder mejorar esa limitación. Marcarse propias metas, ¿vale? Pero siempre respetando un ritmo propio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que intentar controlar el movimiento, pero debemos intentar saber que si la persona que está a nuestra derecha está levantando 15 kilos en un ejercicio, igual esos 15 kilos no son lo mismo para mí. Si él lo puede y yo puedo, puede ser, pero igual no estás en la misma progresión, igual esa persona lleva entrenando tiempo, igual tú no, entonces todo eso debe ser muy pautado y corregido. Cuando hablamos de esta especificación, hablamos de la dosis diaria. La dosis diaria de ejercicio, como había explicado antes, debe tener distintas fases. Debemos trabajar todo. Debemos trabajar la movilidad, trabajo del ROM articular, que es el movimiento de nuestras articulaciones en el máximo grado, en los máximos grados. A la hora de llevarlo a la espondilitis, máximos grados, sin dolor, siempre.
y en rangos débiles. ¿Qué quiere decir? Si en nuestra zona lumbar realiza un movimiento de flexión y de extensión, pues si el rango de dolor empieza aquí, en el momento que lo esté pasando ese rango de dolor, quiere decir que ya mi zona estructural está chocando, quiere decir que mi zona estructural ya no debería o no debería estar trabajando tanto en esa situación. A la hora de trabajar el equilibrio y la estabilidad, deberíamos centrarnos en cómo mejorar ese trabajo de piernas, cómo mejorar ese trabajo de abdomen y cómo lo voy a llevar a mi actividad física cotidiana. En el trabajo de fuerza, lo que nos tenemos que centrar es en dos partes, ¿vale? Nos tenemos que centrar en el trabajo de fuerza específica y en el trabajo de fuerza orientada a las capacidades cotidianas, al control cotidiano. Y en la resistencia cardiovascular, a la capacidad de volumen máximo de oxígeno, a la capacidad cardiorrespiratoria. ¿Qué quiere decir? Que en vuestro día a día seguro que tenéis interiorizado el hecho de si me tengo que tomar alguna pastilla, si me tengo que tomar algún medicamento, si me tengo que lavar los dientes, si tengo que comer, que el ejercicio físico sea una parte importante de ese día a día vuestro. Aquí tenemos una serie de ejercicios realizados por mi compañero Jorge, con el cual también está en este programa de entrenamiento. Como vemos aquí en la zona lumbar estamos realizando pequeños movimientos en una posición en la que no duela sin llegar a los máximos a la hora de realizar el ejercicio, que es realmente un movimiento de la zona lumbar. Más adelante nos vamos a un trabajo de respiración en el cual vamos a buscar que este movimiento sea acompasado mediante la respiración siempre. Vamos a buscar una serie de movimientos tanto en la zona del pectoral como en la zona del abdomen a la hora de buscar la respiración. Y lo llevamos todo ello... A ver, que yo sí que lo estoy escuchando. Y lo llevamos todo a ello a un trabajo de movilidad. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nuestra respiración esté acompasada, nosotros hayamos estado relajados y hayamos visto que podemos seguir realizando movimientos, nos vamos a un trabajo más específico. Cuando buscamos este ejercicio, una elevación de cadera, igual en personas con buena fuerza muscular no mejora tanto ese trabajo de los glúteos, pero en personas que están empezando a hacer ejercicio en elevación de cadera es un ejercicio muy utilizado y muy simple que podemos hacer en cualquier sitio. Todos estos ejercicios que vamos a realizar, ¿vale? Están específicamente orientados al colectivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estos ejercicios se han utilizado para mandárselo a las personas de AFAEA durante este confinamiento. Es importante que todos estos ejercicios tengan una progresión. ¿Qué quiere decir? Si con este ejercicio dices, pues esto ya lo hago, podemos realizar progresiones a la hora de levantar una pierna y de buscar más intensidad. Buscando un mayor movimiento de nuestra zona torácica, buscando que el trabajo de la zona lumbar esté estable, podemos buscar rotaciones hacia los lados o un poquito más adelante, movimientos de rotación solo únicamente con los brazos, ¿vale? Buscando que igualmente la zona lumbar esté estable y desde ahí trabajamos la zona torácica. ¿Por qué? Porque se ha visto que mejoras al fin y al cabo de esa zona lumbar vienen también porque esa flexión hacia adelante. Entonces tenemos que intentar buscar toda la extensión posible a lo largo del ejercicio. La parte de ahora ya va a ser más práctica, ¿ok? Desde aquí podemos buscar un trabajo más de abdomen, como habíamos dicho, pues no todos estamos acostumbrados a realizar ejercicios de la zona central de nuestro cuerpo, pero debemos intentar buscar un trabajo desde una estabilidad específica, ¿vale? Desde un control estático hacia un control dinámico. ¿Qué quiere decir? Estos ejercicios muchos igual ya les hacéis y sois sencillos, pero igual para personas que están empezando es una dosis diaria específica. Como veis, solo y únicamente 5 minutos en el ejercicio. 5 minutos de ejercicio nos va a permitir trabajar movilidad, trabajar un trabajo de tren inferior y trabajar un trabajo de control y estabilidad lumbo-pélvica. Entonces nos va a venir genial a la hora de buscar esa progresión. Muchas veces utilizamos muchos aparatos para medirnos, muchos aparatos como relojes y demás. Son buenos métodos para valorar internamente, ¿ok? Para saber cómo lo estoy haciendo y cuánto estoy haciendo. Entonces yo os animo a utilizar las aplicaciones como son Wellfit o desde iOS para poder valoraros vosotros cómo os movéis en vuestro día a día, pero siempre como complemento a ese ejercicio físico específico. ¿Estiramiento sí o no? No os voy a decir que el estiramiento es malo, porque no lo es. Solo que hay
muchas otras formas de poder trabajar estos estiramientos. El estiramiento estático, ¿vale? Lo que te permite es una bajada de la tensión muscular durante un tiempo corto, un tiempo determinado. Entonces, ¿qué vas a estar estirando todo el rato? ¿O preferirías trabajar la movilidad de todas nuestras articulaciones, la movilidad de todas nuestras, de todo nuestro cuerpo para poder llegar a una buena sintonía? Pues al fin y al cabo lo que buscamos es ese trabajo de movilidad, de intentar buscar los rangos en los que no haya dolor para después poderlo llevar al ejercicio, para después poderlo llevar hacia la fuerza. Desde aquí lo que nos centramos es en la estabilidad por parte de nuestro cuerpo. Nos podemos centrar en el Joint by Joint de Michael Boyle, que nos dice que dependiendo de las articulaciones, hay unas articulaciones que son estables y otras articulaciones que son móviles. Cuando a medida que pasa esta patología y llevamos la cabeza hacia adelante, nos damos cuenta que al fin y al cabo todo nuestro cuello está tensionado. Entonces tenemos que intentar buscar esa fuerza, ese trabajo de control de nuestro cuello. ¿Para qué? Para llevarlo luego a una estabilidad poco a poco hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Esa estabilidad del cuello se va a crear mediante una buena movilidad torácica. Esa movilidad torácica lo va a permitir una mejor estabilidad lumbar. Esa estabilidad lumbar va a venir de una movilidad de la cadera buena, y esa estabilidad de la rodilla va a venir de un buen movimiento del tobillo. Entonces quiere decir que todo está correlacionado, entonces todo debemos trabajarlo. Esa función específica de cada una debemos trabajarlo de manera específica. Quiere decir, la zona lumbar tiene que estabilizar. Entonces quiere decir que lo ideal es que no se mueva. No. Quiere decir que los grados de movimiento son muy bajos, pues, sobre todo hacia extensión y hacia rotaciones o inclinaciones laterales. Entonces debemos intentar trabajarlo lo específico en esos rangos. Que alguna de estas no trabaje correctamente, lo que va a provocar es un mayor estrés en esas articulaciones, tanto superiores como inferiores. ¿Qué quiere decir? Una zona lumbar que no estabiliza bien y que duele, lo que va a llevar es que tengas más riesgo de poder tener pitocanteritis, de tener artritis y artrosis en la cadera, y tiene más posibilidad de que a nivel torácico tengas mayores problemas a la hora de que vas a tener más flexión, vas a tener más rotación interna de hombros, y al fin y al cabo no vas a tener esa gran mejora. Desde aquí lo que he recogido ha sido una serie de ejercicios con Morete, que hicimos una de las primeras sesiones, ¿vale? No suelo grabar, pero ni tengo fotos de hace tiempo de él. Es algo que también yo creo que tenía que haber hecho, el cómo empezó desde un principio esa zona lumbar y todo eso, pero no tenía la suficiente confianza. Es importante que veáis que al fin y al cabo empezamos. Este fue un entrenamiento de movilidad, de control, que lo vamos a llevar más adelante es a un trabajo de fuerza, es un trabajo más específico de toda la cadena posterior, en el que estamos trabajando desde aquí el isquiotibial de manera isométrica para que él vaya conociendo sus músculos, vaya controlando, y desde aquí ya vamos buscando movimiento, desde aquí ya vamos buscando cómo nuestra cadera tiene que ir rotando, que tiene que ir haciendo fuerza. Buscamos ejercicios de sentadillas, buscamos ejercicios globales en los cuales tiene que ir aguantando. Es importante que nos centremos en que a esta persona la iban a tener que operar de la cadera. Tenemos que trabajar esa fuerza de nuestros músculos. Como veis, se tiene que ayudar a la hora de subir y bajar, porque los rangos no están tan delimitados. Empezamos desde primer día, vino con una moto, directamente, vino con una moto de ciudad, para poder llegar, o sea, de las interurbanas. Y poco a poco hemos ido mejorando hasta que el punto en el que volvió al médico para realizar directamente, como veis, vamos intentando meter poco a poco peso, en el que vamos metiendo más fuerza, lo que le permitió es, a la hora de realizar la operación, que incluso su médico estuviera maravillado de la cantidad de musculatura que tenía para este proceso. Cuando nos vamos a un trabajo más específico, igual de tren superior, a la hora de trabajar esa zona torácica, en lo que nos vamos es en intentar controlar todo lo que podamos la zona del cuello, intentar trabajar la zona media de la espalda, con la cual se ha visto que tiene una gran mejora a la hora de buscar esa extensión y esa capacidad pulmonar, la cual también hemos
hemos ido mejorando. Cuando nos vamos a otra serie de ejercicios, nos podemos centrar a partir de ese trabajo de movilidad que hemos visto, muchos con un poquito de peso, ir incluyendo unos ejercicios de fuerza, nos damos al trabajo de equilibrio y core. Estos ejercicios son dentro de ese programa que hemos realizado junto a Epona y Novartis, de entrenamiento de la zona del abdomen y de equilibrio. Estas son las instalaciones de Sportia Gimnasios en las que estamos realizándolo y en la cual yo estoy viendo que estamos mejorando mucho. Es una pena que se haya tenido que cortar por culpa de este virus. Pero desde aquí lo que estamos viendo es que absolutamente todas las personas, dependiendo dónde lleven el pie, más arriba o más abajo, y la tensión que estén creando ellos contra el cajón, ya que un ejercicio del abdomen puede ser perfectamente el hecho de empujar una pared con las manos o con los pies, lo que te va a crear es una tensión interna hacia esa zona del abdomen. ¿Para qué? Para que las personas y la gente lo vaya orientando. ¿Qué quiere decir? Que podéis trabajar la zona del abdomen de 1000 maneras. No siempre tumbados, no siempre de pie, no siempre en planchas, por ejemplo. O sea, se puede trabajar de 1000 formas. Una vez que hemos controlado ese abdomen, mediante, como veis aquí, cada uno tiene una banda elástica distinta, vamos especificando ese trabajo, ¿vale? En base a cada uno. También los rangos de movimiento no son los mismos de uno, laterales y diagonales otro. Vemos que ahí le estaba picando un poco más la zona del glúteo. ¿Qué tenemos que intentar buscar? Que al fin y al cabo todos los trabajos y todos los ejercicios, aunque veáis a varios haciendo el mismo ejercicio, puede servir. Lo que no tiene que servir es la misma dosis y el mismo control hacia ese movimiento. Cuando hablamos de progresiones hacia el ejercicio, tenemos que centrarnos en qué queremos trabajar. Si queremos trabajar la movilidad, el equilibrio y la fuerza de la musculatura profunda, nos tenemos que centrar en cómo es nuestra estructura, cómo de dañada está, cómo nos podemos mover, o sea, esa valoración que hablábamos al principio, y qué ejercicios nos vienen bien. ¿Qué quiere decir? Que al fin y al cabo, si una persona con EA no tiene más riesgo de caída, tiene peor control de la zona de la cadera, pero no es control de la zona del abdomen, que es lo que se ha visto en varios estudios, lo que tenemos que intentar trabajar es trabajar de pie, trabajar en tándem o semi-tándem, con una pierna delante de otra o separadas, buscar desplazamientos multidireccionales que sean de control, que sean de equilibrio, y hay actividades dirigidas, como pilates, yoga o tai chi, que pueden estar muy bien, pero lo dicho, adaptados, ¿vale? ¿Por qué? En Sportia Gimnasios realizamos pilates, y todos somos profesionales de la ciencia de la actividad física y del deporte. Todos hemos estado trabajando en mayor o menor medida con personas con patologías, o podemos nutrirnos de compañeros, ya que al fin y al cabo es lo que yo intento cada día, ya que trabajo con excelentes profesionales, y es importante que eso esté adaptado a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si eres una profesora de yoga y tienes personas con espondilitis anquilosante, o te centras muchísimo en qué es lo que puedo hacer con cada uno y darles esos tips, o igual busca otra forma de poder llegar a ellos, ¿vale? Tanto con el tai chi, como con el pilates, como con todo, ¿ok? Después, en cuanto a la prescripción, se ha visto que 10 semanas son únicamente 5 series de 10 repeticiones, 5 ejercicios de movilidad, mejoraron los rangos de movilidad en una pequeña dosis, solo en 10 semanas. Repito, solo. Esto tiene que ser una adherencia en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el estiramiento es bueno o es malo? No, el estiramiento es bueno si quieres aliviar de manera tensional una zona durante un periodo corto del tiempo. Pero, obviamente, hay que orientarlo a un trabajo de movilidad, de equilibrio y de fuerza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que intentar siempre llevarlo a nuestra persona. ¿Qué es lo que necesitamos cada uno? ¿Cómo entrenar la fuerza? La fuerza logra muy buenos resultados, principalmente en los extensores de la cadera y de la espalda, sin resistencia. ¿Qué quiere decir? Estamos buscando en todo momento una progresión. Si tú buscas una progresión de esos extensores de cadera, como habíamos hablado en una elevación de cadera, igual a una persona avanzada, por mucho que lo haga, no va a mejorar tanto, sino que tendrá que intentar buscar ejercicios o mayor resistencia en esos ejercicios. Igual ya el ejercicio en suelo no te va a dar tantos beneficios como te puede dar el empezar a buscar mancuernas, el empezar a buscar más carga, ¿vale?
en etapas avanzadas la mejora postural se ha visto que viene a partir de toda la musculatura anterior, de la zona central del cuerpo. Por eso tenemos que intentar buscar que esa zona anterior del cuerpo, ¿vale? No trabajarla porque la tenemos muy flexionada hacia adelante, sino trabajarla en ratios menores. ¿Qué quiere decir? Si estamos trabajando muchos empujes, al fin y al cabo nuestro hombro, que es nuestro pectoral, que también es rotador interno, pues al fin y al cabo lo que va a crear es mucha más rotación interna de nuestro hombro. Entonces igual nos tendremos que centrar en un trabajo de remos, en un trabajo desde aquí, por ejemplo, de jalones a un brazo que te permita juntar la escápula atrás y que te permita tirar. Al fin y al cabo eso ya va a ser prescripciones específicas de cada profesional y para cada persona. Aumentar la movilidad articular, destacando el trabajo de contracción excéntrica, ha venido muy bien para la parte paravertebral. ¿Qué quiere decir? Ejercicios de pilates, por ejemplo, hacen bastante esos ejercicios, eso de controlar y volver a buscar ese trabajo lento. ¿Qué quiere decir? Que cuando busco una extensión, esa posición de volver poco a poco y volver a extender nos va a venir muy bien. Trabajos de peso muerto también se puede trabajar, por decir un nombre de un ejercicio, ¿vale? Tenemos que intentar buscar el aumento de ese rango, sin dolor. Si al fin y al cabo tenemos que empezar si tenemos dolor, eso lo explicaré luego, ¿vale? Al fin y al cabo las líneas de valoración. ¿Qué mejora el entrenamiento de fuerza? Principalmente la de arriba, mejora la inflamación crónica. ¿Qué quiere decir? Nuestro órgano que más aumenta esa homeostasis, que mejor va a incidir en nuestra calidad de vida, va a ser el músculo. Si tu músculo no es fuerte, no va a poder aguantar tus estructuras, por muy móviles que sean. Por muchos tratamientos que hayas hecho, por mucha mejora que estés creando, si poco a poco empiezas a perder músculo y año a año se va perdiendo 1 kilo de músculo, quiere decir que cada año mínimo tenemos que mejorar 2 para ir teniendo una mejora. Si cada año mejoras 1 kilo de músculo, lo vas a ir perdiendo. Lo gano, pero lo he perdido, lo gano, pero lo he perdido. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que intentar llevar hacia ese control, ¿vale? Esta infografía es de Ismael Galancho, que habla también bastante en cuanto a problemas crónicos. ¿Cómo testearlo? Vale, ahora mismo si lo podéis hacer una foto, ¿vale? Ahora mismo si os ponéis de puntillas, ¿ok? Esa posición de ponerme de puntillas, y os ponéis a elevar los talones arriba y abajo, ¿cuántas veces podréis realizarlo? Pues se ha visto en una mejora, ¿vale? En una progresión, cuántas repeticiones debería hacer una persona a una pierna en el que realmente mejora esta capacidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tienes entre 60 y 70 años y no llegas a 20 repeticiones de elevación de tobillo, de ponerte de puntillas a una pierna, pues quiere decir que tu fuerza muscular no es de tren inferior, no es la idónea, ¿vale? Ya que al fin y al cabo está muy ligado ese trabajo de cuádriceps con ese trabajo de movimiento de tobillo. Hay que puntualizar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque las personas con espondilitis anquilosante tienen un peor diagnóstico en la vejez. Viene no por el hecho de tener la patología, que también es un limitante, pero el determinante de que ese limitante no llegue es tu estilo de vida, es la cantidad de veces que entrenas, es la cantidad de dosis que sigues, es el estilo de vida que llegues. Obviamente será limitado por los brotes, por la intensidad que sea de la patología de cada uno, pero no os quedéis con eso que ya sabemos, que ya hay. Vamos a intentar darlo la vuelta, vamos a intentar crear otra serie de especificaciones, y para eso viene la DMO, que es la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea se mejora mediante la fuerza muscular, ¿vale? Que es importante que la fuerza muscular se puede mejorar mediante pesos libres o resistencia variable, pero lo voy a diferenciar de esa capacidad funcional, que es los ejercicios de la vida diaria. Levantarse, subir escaleras, el hecho de sentarse, andar, que eso lo explicaré un poco más adelante. ¿Cómo las prescribimos? ¿Qué debemos hacer? Pues una serie de 6-8 ejercicios de grandes grupos musculares se ha visto que tiene una mejora, ¿vale? 3-4 series, 6-8 repeticiones, con un máximo de 15 RM, quiere decir que no hay que utilizar muchos kilos, sino que si yo con absolutamente solo esto, ¿vale? Puedo hacer 20 repeticiones, ¿vale?
justamente la 20 es el fallo muscular, con que haga 6 y 8, pero lo haga a la máxima velocidad, ya va a tener una mejora en nuestra capacidad cognitiva y en nuestra mejora de fuerza muscular, sin tener una fatiga muy alta. O sea, no te vas a fatigar excesivo, no vas a tener unas agujetas, no vas a tener una restricción de la movilidad, no vas a tener una restricción del movimiento, no vas a estar más anquilosado. Entonces quiere decir que tenemos que intentar buscar esa mínima dosis efectiva. Pero si por un casual solo entrenas 2 días a la semana, un día a la semana, tú lo puedes compensar con actividades de la diaria. ¿Qué quiere decir? El hecho de levantarte, en vez de levantarte una vez de la silla, pues te levantas 2 veces cada vez que te quieras levantar. Y ya son pequeños tips, pequeñas dosis que vas a ir incluyendo en tu día a día. ¿Cómo podemos mejorar esto? Al no tener peso, aumentar los rangos. Por ejemplo, ahora que estamos en casa. Si es una silla alta, buscar una silla más baja. ¿Qué quiere decir? Que día a día tenemos que intentar entrenar la fuerza. Que no os vayáis a la cama pensando que no, hoy no he entrenado fuerza. Tenemos que intentar buscar que en nuestro día a día, aunque no tengamos el material está aquí. Está a la hora de pensar cómo podemos mejorar. Y que os vayáis siempre a dormir sabiendo que hemos hecho lo máximo posible por haberlo mejorado. Bueno, este vídeo es parecido al anterior, en el que igual también trabajamos movilidad y fuerza, pero más de tren superior. Me voy a centrar un poco en el entrenamiento cardiovascular, ya que al fin y al cabo esa flexión torácica lo que nos permite es que nuestro diafragma esté más presionado, y lo que nos va a permitir es que al fin y al cabo nuestra columna vertebral y nuestras articulaciones torácicas, ¿vale? Lo que va a crear es mucha más presión. Entonces lo que tenemos que intentar buscar es esa respiración y ese trabajo en piscina que siempre se ha dicho. Que es importante que el trabajo en piscina sí que te lo expandes, sí que mejoras, pero cuando sales la mejora, como lo habíamos dicho antes, es a corto plazo. Entonces tenemos que intentar buscar también esa mejora fuera de la piscina, ¿vale? Es importante centrarnos en que tenemos que intentar orientarlo todo hacia un trabajo de bajo impacto. Quiere decir, muchas veces centramos en el trabajo cardiovascular en correr, centramos el trabajo cardiovascular en hacer otra serie de ejercicios, pero lo podemos realizar directamente desde una bici, desde sentados, cualquier tipo de trabajo que nos permita una mejora de la capacidad pulmonar y que nos permita esa mejora de la respiración, nos va a permitir una mejora de la patología. Para eso lo que hablamos es de la resistencia cardiovascular. Trabajar, que esto es lo que siempre se ha dicho, caminar 30 minutos, más de 30 minutos al día, más de 3 veces por semana. Pues esta es solo una parte de todas las que se puede hacer. Empezamos con un trabajo en el que teníamos que andar en una máquina bastante intensa, pero muy cortito periodo de tiempo, en el cual lo íbamos llevando a un trabajo de una sola pierna para que no se cargara tanto esa musculatura y que para que fuera descansando. ¿Qué es lo que llevamos después? Últimos 2 minutos. Aquí lleva ahora casi 15 minutos a una intensidad bastante alta y buscando una intensidad cada vez mayor, en el cual incluso en los últimos minutos del ejercicio él, en base a su conocimiento, pueda meter un poquito más de intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia cardíaca es muy importante, pero que la dosis que podemos hacer entre ese 60 y ese 80% va a ir determinado por la persona y por cómo se encuentre él en cada día. El ejercicio de cardio se ha llevado mucho en controversia, ¿vale? Pues siempre es la fuerza, la fuerza, la fuerza. El ejercicio cardiovascular es básico y es necesario. Pero lo que hemos dicho, si lo puedes utilizar y lo puedes realizar en tu día a día, moverte andando, buscar una mayor amplitud de zancada, buscar una mayor velocidad en esa zancada, te lo puedes ir quitando y ya no lo tendrás que trabajar en un gimnasio, ya no lo tendrás que trabajar con el profesional adecuado. Cuando hablamos de esto, esta es la dosis de entrenamiento que os tenéis que llevar para casa. ¿Qué quiere decir? Esto lo voy a subir, ¿ok? Si queréis, vamos, en redes sociales lo subiré en los próximos días. Podéis hacer una foto perfectamente, me quito desde aquí. Podéis hacerlo una foto, una captura de pantalla, lo que queráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que os va a servir y lo que, si vais donde un profesional que no controle estos términos, vais a poder dárselo para que tenga una base sobre la cual empezar y luego ya que él sea el que se informe sobre todo ello. Pero, ¿qué es lo más importante? Que al fin y al cabo, si
esos profesionales no se pueden encontrar igual tan fácilmente o igual no todos se centran en ello. Uy, se me está parando. Lo que podemos llevarlo es a ejercicios más específicos o más inespecíficos. Desde aquí lo que vamos a ver es un trabajo que hacemos en grupos, ¿vale? En grupos reducidos. Vale, estoy un segundo aquí. Ahora, este es uno de los entrenamientos que hacemos mediante en esta serie de ejercicios que hacemos mediante grupos reducidos. Lo que estamos viendo es un control del abdomen, es un control de la zona posterior de la espalda y un trabajo específico de toda nuestra musculatura. Es importante buscar todos estos movimientos de manera continua. Ué. ¿Habéis visto algo raro? Me acaban de echar de la conversación. Vale, perdón, no sé por qué me acaban de echar de la conversación. Sí, hay un Tom Hanks aquí haciendo que he visto. Qué agradable este chico. ¿Ya está o no está este gracioso? Vale, ok. Bueno, seguimos con gracia o sin gracia. Cuando lo veis bien, este es uno de los grupos de entrenamiento en el cual estamos trabajando de manera continua y en el cual lo que estamos buscando es un trabajo tanto de tren inferior como de tren superior de manera alternada, en el cual trabajamos toda la parte de los hombros, trabajamos la zona superior que habíamos dicho para equilibrar esa antepulsión de la cabeza, trabajo de abdomen en forma de circuito, ya que se ha visto que es más adherente a la hora del ejercicio de las personas y principalmente que va a permitir a las personas tener una referencia de su compañero de al lado a la hora de realizar el ejercicio. Entonces, al fin y al cabo, este trabajo vas a ir alternando en un trabajo de movilidad, de fuerza y de control para llevarlo a una progresión, para llevarlo realmente a un objetivo, ¿vale? Que puede ser común o puede ser individual. ¿Por qué? Porque cada ejercicio se va adaptando a cada persona, independientemente del movimiento. Ahora llegamos a la parte de dolor, ¿ok? En la parte de dolor tenemos que ser muy conscientes de cómo nos viene el dolor y cómo podemos tratarlo. ¿Qué quiere decir? Un dolor estructural no es lo mismo que un dolor biopsicosocial, que puede venir, pues al fin y al cabo, por una mala postura, por un trabajo, por estrés, por situaciones, al fin y al cabo, específicas o inespecíficas, como puede ser, al fin y al cabo, la depresión o la ansiedad. ¿Qué quiere decir? Pues como veis esta infografía irónica, que al fin y al cabo es: si tengo ansiedad, si tengo depresión, no la tengas. Pues no es tan fácil. Entonces tenemos que intentar buscar una serie de motivos, de objeciones, o no de objeciones, sino de beneficios dentro de todo lo que estamos realizando. En cuanto a el deporte, ¿qué es lo que permite nuestro músculo, a nuestro cerebro? Pues que disminuya los niveles de estrés y ansiedad, que libere endorfinas, promueve sensaciones de bienestar. El entrenamiento en grupo lo que te permite es tener motivaciones junto a las personas que lo estás realizando. Tienes mejora de la autoestima y la confianza. Hemos visto que antes, cuando empezábamos con el programa, a la gente le costaba un poquito más ir. A medida del programa ya era como algo habitual, y ya cuando no iban y digamos que estamos un poco más encima de ellos a la hora de decirles: oye, es que tienes que entrenar, pues se ha visto que la mejora es mucho mayor y al fin y al cabo mejora ciertas habilidades cognitivas, ¿vale? Principalmente me quiero centrar en la atención. ¿Por qué? Porque a medida que vamos teniendo menos estímulos, también nuestro cerebro piensa que esos estímulos, digamos, que ya no les necesita, entonces les empieza a olvidar. Y esa degeneración que se va creando a lo largo del tiempo, pues al fin y al cabo también
crea mayores enfermedades degenerativas y neurodegenerativas. A la hora de dormir es muy importante, ya que al fin y al cabo se ha visto que personas con espondilitis anquilosante duermen una media bastante menor que una persona normal, por decirlo así, ya que vemos que al fin y al cabo la persona normal no existe porque todas están de entre no recomendados, apropiados y recomendados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de nuestra vida tenemos que intentar buscar ese mínimo de descanso nuestro. Al fin y al cabo el dolor va a ser un condicionante, pero el descanso no tiene que serlo. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que intentar buscar incluso cortos periodos de tiempo para intentar buscar ese descanso. Y ese descanso va a mejorar cuando la fatiga no es excesivamente alta, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo no está excesivamente fatigado y cuando ha entrenado de manera eficiente. Ahora estos días que ya podemos empezar a salir, que podemos empezar a verlo, sí que quiero dar una serie de recomendaciones, ya que en personas con enfermedades crónicas los factores de riesgo de lesional y de lesiones es mayor. Entonces tenemos que intentar saber qué hemos estado haciendo durante estos días y qué podemos empezar a hacer o qué hemos ido haciendo. ¿Qué quiere decir? Que la progresión no va a ser la misma en una persona que se ha estado entrenando todos los días, como por ejemplo el vídeo que os había enseñado antes, de una persona que estaba haciendo bici en su casa, que es bici estática, que una persona que ha estado estos días un poco más parado, que ha estado todo el rato en casa, malas posiciones, levantando a los hijos. Entonces, al fin y al cabo, todo eso tenemos que ir buscando desde una progresión, igual que en un entrenamiento normal, pero ahora mucho más. La frecuencia del ejercicio físico debe ser progresiva. No por ser el primer día intentéis utilizarlo excesiva hacia los 60 minutos, sino que buscad mini sesiones semanales que vayan diferenciadas. Ese mismo movimiento que seguramente todos hemos utilizado a la hora de ir a comprar el plan, a la hora de ir al supermercado, que al fin y al cabo pues lo utilizábamos, pues intentar buscar esa progresión que ya hemos dicho, de ir más rápido, de buscar más intensidad de ese ejercicio. Principalmente, ya para terminar, acude a un profesional del ejercicio con titulación y con conocimientos y capaz de adaptar al entrenamiento tus cualidades. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio terapéutico realizado por fisioterapeutas en las primeras fases está genial, que el ejercicio físico cuando vamos a un gimnasio y vemos a una persona que habla mucho y que parece que sabe mucho, está muy bien, pero al fin y al cabo tenemos que saber que ese conocimiento no quiere decir lo mismo que una adaptación. Entonces un fisioterapeuta que sea saber adaptar va a venir genial y al fin y al cabo se va a tener que nutrir de una persona de la ciencia de la actividad física. Y yo, para las partes iniciales, como se hace con Epona, pues al fin y al cabo me nutro de ellos para poder realizar esa multidisciplinaridad. No ser egoístas y decir, no, yo sé cómo hacerlo, sino realmente estar cerca de personas con criterio y que sepan adaptar en base a las personas. Aquí ya es el final de la charla. Viendo que al fin y al cabo hay una serie de preguntas, os animo a que encendéis los micrófonos quien quiera, quien tiene algún tipo de duda, y que tengáis cualquier duda, ruego, súplica. Estamos en las redes sociales, al fin y al cabo desde Sportia Gimnasios y AFAEA se van a subir cosas, y si tenéis cualquier duda específica o individualizada, tenéis aquí mi correo personal, mi Twitter, que sí que subo cosas sobre dolor y demás, y con Mario21Kami, que es mi Instagram, que voy a ir subiendo pues al fin y al cabo una serie de infografías pues para esta serie de dolores y para esta patología y para otras, ya que al fin y al cabo es lo que más me motiva y quiero daros muchas posibilidades para poder entrenar, tanto ahora como en el resto del tiempo, y que al fin y al cabo pues pueda haber referencias a la hora de esta patología y poder nutrirme de todas las personas que lo estén realizando ahora mismo. Así que muchas gracias y empezamos con las dudas. Chema aquí preguntaba si al comenzar la actividad física tienes dolor y sabes que normalmente con movimiento mejora, ¿dónde pones el límite del dolor para comenzar la actividad física? Cuando estaba hablando al principio de la valoración, que sí que es cierto que me he entretenido mucho porque quería al fin y al cabo dar esa valoración general a los profesionales que me estuvieran viendo, o que vosotros tuvierais ese control para qué ofrecer a esos profesionales cuando vais a entrenar, es importante. Yo me muevo en las líneas EVA. ¿Qué quiere decir?
que es de 0 a 10 cómo de intenso es tu dolor. Entre 0 y 4 es un dolor leve que puedo controlar. ¿Qué quiere decir? Que es un dolor que sé que a medio plazo o a muy corto plazo va a mejorar. Entonces, ¿dónde pones el límite del dolor? Tú en base a dolores anteriores tienes que ir ajustando ese dolor y esa capacidad de dolor. Entonces, si yo voy a jugar a baloncesto, por ejemplo, lo que tenemos que intentar es buscar ese límite de dolor entre 3, 4. Pero cuando llegamos a, buah, esto me duele demasiado, no llegar hasta ahí, ir buscando rango. Que voy buscando ese rango de movimiento o voy buscando esa marcha y veo que me va empezando a doler menos, estoy bien. Si voy buscando esa marcha pero me está doliendo más, tengo que modificarlo, tengo que cambiarlo y tengo que bajar esa intensidad, esa carga de entrenamiento. Vale, Susana, al hilo de la pregunta de Chema, la idea es realizar una progresión. Rango mínimo de dolor que habría que tolerar, eso va a ser en base a cada persona. No todas las personas tienen el mismo nivel de anquilosamiento, entonces no todas las personas van a poder tener esa misma movilidad o esa misma tolerancia a la carga. Y eso también va a ir dependiendo de la actividad física que hayas hecho antes y de cómo estés en tu día a día. Por ejemplo, las mujeres en cuanto al ciclo menstrual, pues al fin y al cabo también se ha visto que dependiendo el día de la semana o dependiendo ese ciclo vas a estar más o menos cansada, entonces también se debería especificar tú internamente, ¿vale? O sea, si yo hoy estoy más cansado, pues igual no puedo hacer el entrenamiento que tenía específico porque había pensado que ese ejercicio era menos cansado. Entonces siempre eso, ponerlo de precedente a vuestro entrenador o a los profesionales para que sepan hasta dónde pueden entrenar o hasta dónde puedes llegar con el ejercicio. Pero digamos que sí que va a haber como un mínimo sensación de dolor o un mínimo rango de tienes que hasta aquí bien, hoy ya no más aquí. Perfecto, pero un mínimo... eso va a ir referenciado en lo que te había dicho de la línea EVA, que si tú tienes un rango de dolor de 0 a 10 y ves que ese rango de dolor solo llega hasta el 4, pues no voy a decir, voy a intentar llegar hasta el 7, que hoy me siento bien, o voy a intentar darle un poco más, que hoy creo que igual esa sobrecarga lo que va a crear es una mayor fatiga, que es lo que había dicho antes, que al fin y al cabo, si yo tengo un nivel de tolerancia que es así de grande, si le intento meter más, todo lo que va a ir por fuera va a ser fatiga, va a ser cansancio, va a ser dolor muscular, va a ser al fin y al cabo cosas que no van a mejorar, porque al fin y al cabo lo único que entra es una parte muy pequeña. Entonces eso hay que ser muy, muy conscientes. Esos ejercicios al fin del no pain, no gain, de voy a ir a muerte, de no sé qué, no vale. No vale. No vale para nadie. Y es que no vale para nadie. Pero si al fin y al cabo tienes esa patología, tienes una tolerancia del dolor menor, porque sabes que el dolor va a ser mayor, no llegues. No llegues porque no va a ser mejor. Casi es mejor llegar justo y quedarte un poco atrás y decir, bueno, mira, me he quedado atrás, esta persona lo ha tolerado bien, voy a intentar subir un poco. Que decir, meterte un día, como la gente que va a correr ahora, meterte un día a correr y vas a ver que no estabas preparado para ello. Mejor estar previo, por eso hablaba del ejercicio. Otra pregunta tengo. Es respecto a la utilización de máquinas en sí. ¿Yo empleo más gomas o kettlebells? Estoy empezando a meter un poco de kettlebell. Genial. Porque creo que es más fácil aprender la movilidad de mi cuerpo con las gomas y con las kettlebell que no con una máquina que te va guiando un movimiento que está fijo, que realmente quizás no se ha adaptado a mi posición. Vale. Quiero conocer tu valoración. Me gusta esa pregunta porque yo he sido muy de la vertiente y de la rama de la persona tiene que mejorar su control postural, tiene que tener una conciencia postural de su cuerpo, con las bandas elásticas va a venir genial, con la kettlebell ahora de cogerla con las dos manos, de tenerla entre las caderas, va a venir muy bien, pero no tenemos que centrar de que esa mejora de fuerza a una persona a la que le estás metiendo ese control se va a centrar tanto en el control que igual no estás trabajando realmente la fuerza. Estás trabajando mucho el control postural, mucha la estabilidad, mucho ese movimiento, estás empezando a trabajar la fuerza, como veis esos ejercicios, pero es que no tengo ejercicios en máquina, por decirlo así, pero no demonicemos las máquinas. Un empuje de pierna, ¿vale? Como lo que habíamos visto antes de la chica esta de 90 años,
el único ejercicio, ¿vale? Bueno, el principal ejercicio, no digo único, el principal ejercicio que hizo fue en un empuje de las piernas de una prensa. El principal. O sea, ese ejercicio va a mejorar una cantidad de fuerza y una capacidad de realizar fuerza cuando lo trabajes en una sensación de no fatiga y en una máxima velocidad. Entonces lo que te va a permitir es una mejora a largo plazo, a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque vas a tener una cantidad de fuerza muscular que es la dinapenia, que eso es lo que realmente va a determinar y que es lo que va a determinar tu fuerza muscular a largo plazo. A personas mayores, a cuando seamos cada vez más mayores. Y eso se ha visto y eso lo explica muy bien para mí un referente que es Vadillo, que al fin y al cabo habla de cómo llevar esa fuerza a esa mínima dosis necesaria para mejorarla. Entonces, en cuanto a eso, si queréis aprender o si queréis leerlo, podéis leer algo de suyo porque es muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, lo pongo en práctica y eso se pone en práctica desde el rendimiento deportivo hasta la salud, porque yo no veo el rendimiento deportivo si no hay salud. Al fin y al cabo todos somos personas y todos tenemos que llevarlo. Y en estas personas habrá que limitarlo a esa pequeña RM del que se habla, esa pequeña carga, igual a 1, 2, 3 kilos, pero orientarlo a la máxima posible. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Porque sí que a mí lo de las máquinas me da un poco yuyu, también por lo que ves, que yo creo que hay cosas que no se explican bien en alrededor, y yo no estoy de acuerdo en cómo se hacen ciertas cosas, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí. Que llevo mucho tiempo con pilates, yoga, haciendo otro tipo de metiendo fuerza desde hace 2, 3 años, que es totalmente necesario. No solo es flexibilidad y movimiento, sino que la fuerza también es necesario. Que es lo que comentabas. Y seguro que estás entrenando la fuerza, pero estás entrenando la fuerza sin carga, solo que va a llevar un momento en el que ese entrenamiento sin carga lo llevaras a un entrenamiento unipodal y ese entrenamiento unipodal igual no están preparados, entonces vamos a ir metiendo carga poco a poco. Es como si a una persona empieza con EA con corta edad, pues que empiece a entrenar ya, Hay triatletas con espondilitis anquilosante, como en Miaguera, hay o como Juanpe, al fin y al cabo hay personas que están en grupos específicos de halterofilia, grupos de CrossFit, perfectamente, pero todos esos métodos lo que tienes que llevar es a llevar a la mejor dosis para cada persona. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de fuerza, pero le estamos metiendo un método que nos gusta utilizar, pero vamos a llevarlo a esa ciencia igual que hay detrás, a ese, voy a mejorar la fuerza, vale, pero si tengo todas estas herramientas voy a utilizar todas. Vale, gracias. Muchas de nada. ¿Más preguntas, chicos? Aprovechad. Bueno, Mario, que cuando en las repeticiones, en el apartado que has puesto de repeticiones por edades, ¿sí? Hay un punto en el que las edades son entre 60 y 69 años y entre hombres y mujeres se igualan las repeticiones y luego las de las mujeres tienden a mejorar, o sea, tienden a subir o a ser más altas que las de los hombres. Sí. Eso es que con un trabajo, el mismo trabajo, una mujer lograría más mejora que un hombre o no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Porque al fin y al cabo, piensa que vosotras pasáis de un estado en el que estáis continuamente con unos cambios hormonales muy, muy intensos, a que vuestro cuerpo cambia totalmente a unos cambios hormonales menos intensos. Entonces, quiere decir que vosotras tenéis más posibilidades a tener una densidad mineral ósea baja por esas pérdidas de glóbulos rojos. Y al fin y al cabo por esa pérdida de sangre, por esa mayor fatiga y demás. Entonces lo que debería sería mucho más importante ese trabajo de fuerza en la mujer, que al fin y al cabo por estigmas sociales igual no se ha trabajado tanto. Y volviendo a esa pregunta, incluso las mujeres debéis empezar a entrenar fuerza de niñas antes. ¿Por qué? Porque sois más fuertes que los hombres desde edades más tempranas.
Entonces equiparar a empezar a entrenar la fuerza a la vez, a la mujer ya va a empezar con un rango más bajo. Y eso va a ir creándose a lo largo de toda la vida. O sea, si Vale. quieres empezar a entrenar fuerza mañana, entrénala hoy. ¿Vale? Porque al fin y al cabo con mujeres sí que se ha visto. También piensa que ese tanto por ciento también viene de otras series de patologías, ya que al fin y al cabo los hombres en esas edades tienen más prevalencia las patologías que las mujeres. Entonces es un cúmulo de muchas cosas. En la ciencia, en las explicaciones científicas hay que cogerlo con pinzas y hay que especificarlo mucho. Gracias. De nada, hombre. Tenés otra pregunta en el chat. A ver. Mario. Sí, Álvaro Dorado. eh, Bueno, házmela en directo, no hace falta que... sí. Yo quería, me he incorporado tarde a la reunión, por desgracia, y me está interesando mucho. Quería saber si va a ser grabada, Sí, si sí, se sí, puede... la estoy grabando ahora mismo y las preguntas también van a ser grabadas. Si queréis salir o no, ya me lo decís y si no las quito, ¿eh? O sea, eso sin ningún problema. De acuerdo, gracias. Gracias. Coméntame, Álvaro, sí. Vale, pues me gustaría saber qué punto es beneficioso o perjudicial el entrenamiento de boxeo, tanto los impactos al golpear como los saltos de comba. Vale, bueno, mira, no voy a volver, pero sí que... Bueno, sí, voy a volver un segundo, porque sí que me parece muy importante esta pregunta a la hora de la fuerza, ¿vale? Porque entre la resistencia cardiovascular y el entrenamiento de fuerza. ¿Qué quiere decir? El impacto a la hora de golpear el suelo lo que va a crear en tu zona lumbar, ¿vale? Es mayor tensión. ¿Qué quiere decir mayor tensión? Que a la hora de tú realizar ese entrenamiento de pliometría, ¿vale? Tenéis peor diagnóstico en cuanto a la densidad mineral ósea. Quiere decir que hay que entrenarla, ¿vale? Mediante el multisalto se entrena, ¿vale? Mediante ese salto de comba. Pero también es cierto que si no tienes la fuerza muscular necesaria en tus piernas, el trabajo de esa fuerza de tu cadera y en el control de tu lumbar y de tu abdomen, ¿vale? Se va a crear muchos más cambios en el disco intervertebral. Quiere decir que va a estar chocando mucho más tiempo. No quiere decir que sean malos, quiere decir que tienes que ir trabajando de manera progresiva, ¿vale? Entonces, tienes que intentar buscar una mayor progresión, ¿vale? Que una persona que no tiene la patología. Si tú ya llevas, si te acabas de apuntar, céntrate en el entrenamiento de fuerza, igual no en estar saltando todo el rato. El hecho de chocar fuerte la pierna contra el suelo te va a permitir mejorar esa densidad mineral ósea, ¿vale? No siempre lo tenemos que llevar a una pliometría real, a una pliometría de saltos, pero sí que es cierto que al fin y al cabo tenemos que buscar esa progresión de fuerza muscular de piernas, ir buscando saltos cortitos, ir buscando igual no demasiado repetidos, pero luego llevarlo igual más a ese control de cargas, ¿vale? Pues si hoy he saltado X veces, X tiempo y me está doliendo, pues quiere decir que me he pasado, o sea, tengo que intentar buscar menos impacto. Y si acabas de empezar ahora, lo mismo. El entrenamiento de boxeo es principalmente dominante de empuje, mucha rotación interna de hombros, entonces compénsalo con el gimnasio, compénsalo en trabajar muchas atracciones, compénsalo en trabajar extensiones, compénsalo con otros ejercicios. No sé si he respondido a tu pregunta o si quieres matizar algo en cuanto a tu entrenamiento. Pone que gracias. Perfecto. Ya había una pregunta previa Genial. de Chema que indicaba que el sobrepeso Así es. no nos ayuda a la enfermedad. ¿Y qué ejercicios nos aconsejarías para que inicialmente no nos haga daño? Vale, mira, de eso no me he querido centrar mucho porque al fin y al cabo sí que hablamos ya de otros factores, pero es importante, ¿vale? Mira, es cierto, esta la tuve en la del año pasado que di. Tanto fumar como el sobrepeso son dos limitantes de la patología. ¿Por qué? Porque mayor sobrepeso lo que va a crear es mucha más presión sobre tus articulaciones de cadera y de rodilla. Va a crear que al fin y al cabo necesites de más de fuerza que seguramente no tengas para tener que estabilizar todo tu cuerpo y vas a necesitar muchísima más fuerza
para poder controlar tu cuerpo y para poder moverlo. Entonces, la cantidad de fatiga que va a crear ese sobrepeso, ya que al fin y al cabo tienes un tejido adiposo y unos adipocitos tan altos que va a haber una mayor inflamación crónica, va a haber una mayor inflamación de tu musculatura, perdón, de tu sistema interno, y no vas a tener una mejora tan grande. Entonces tiene que ir ligado ese estilo de vida, ¿vale? A no tener hábitos nocivos como el alcohol o el tabaco y llevarlo hacia ese entrenamiento. Igual me he centrado mucho en entrenamiento, pero sí que podía haber hablado de otras cosas, pero al fin y al cabo tampoco quería alargar más la charla de lo que me alargo. Está claro. Y Víctor dice en el chat también que tiene una pregunta, pero no la ha escrito. No sé si la quiere decir. Estaba a pillar. De nada, Chema. Sí que Buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. A ver, al principio, al comenzar, te he querido entender que la espondilitis, o como esta patología, como te has referido durante toda la charla, que es un proceso que siempre es decadente, que siempre va a ir a peor. No sé, no me acuerdo exactamente la palabra que has utilizado. Entonces, después has dado una serie de pautas, de muestras, de ejemplos para realizar ese trabajo con personas que padecen esta circunstancia. Sí. Entonces, la pregunta está relacionada. ¿Quiere decir que aunque yo entrene y tenga espondilitis no voy a poder mejorar? No. Quiero decir, es una pregunta muy buena. No quiero decir que como a partir de ahí vas a ir siempre a peor. Quiero decir que al ser degenerativa se van a ir degenerando más tus discos intervertebrales, vas a tener menos espacio entre unas y otras, pero que tu umbral de dolor, tu control del movimiento y tu mejora de la calidad de vida va a ser mucho mejor a la hora de realizar ejercicio, porque la decadencia no va a ser tan intensa, sino que va a ir poco a poco. Y si se puede mantener durante más tiempo en una línea recta, va a ser mucho mejor. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que intentar saber cuáles son los factores limitantes y determinantes. Un factor limitante es que lo tenemos. Un factor determinante es que nosotros pongamos tierra de por medio y tengamos que hacer todo y utilicemos todas nuestras herramientas para poder mejorarlo a tope y para poder mejorarlo al máximo. Vale, te pongo un ejemplo. Has puesto un ejemplo de la cantidad de extensiones de tobillo que podíamos hacer en función de la edad, ¿no? Correcto. Con unos valores normales en función de la edad y del sexo. Habituales, sí. Entonces, la pregunta. Yo ahora tengo 70 años, he sufrido, me han diagnosticado o ha aparecido como fuera la espondilitis. Y hoy realizo 15 repeticiones. Si yo hago entrenamiento de fuerza, voy a poder hacer más repeticiones y por lo tanto tener una salud muscular más joven. Sí, directamente, sí. ¿Por qué? Porque ese entrenamiento de fuerza lo que te va a permitir es que tú antes no estabas a un nivel de ejercicio que fuera necesario para... A ver cómo lo explico. Vale. Tú ahora mismo... de nada, Pablo. Tú ahora mismo estás en un nivel bajo de ejercicio físico. Empiezas a entrenar. Se te valora. Tienes unos valores de 15 repeticiones, como has dicho. Si yo entreno, voy a mejorar esa capacidad muscular. Voy a mejorar esa fuerza muscular. Y por ende, voy a mejorar mi calidad de vida. Entonces no quiere decir que, bueno, es que quiere decir ya como voy para abajo, pues voy a... No, vas a mejorar. Solo que antes tu nivel de mejora era tan bajo que no estabas teniendo una buena calidad de vida. Ahora con el ejercicio puedes mejorarlo, puedes llegar a una mejor calidad de vida buscando ese umbral un poquito más alto. Digamos que al fin y al cabo nosotros estamos entre umbrales todo el rato. Si yo no entreno estoy en este umbral. Pero si yo empiezo a entrenar sigo mejorando. Igual la enfermedad y la patología va a llevar que mis articulaciones vayan peor, pero mi calidad de vida va a ir exponencialmente a mejor cuanto más ejercicio, no cuanto más ejercicio, cuanto mejor ejercicio haga.
y entonces esa bajada de la patología va a ser menor, va a ser menos acusada. No sé si lo he explicado bien, si te he respondido a la duda. Sí, la duda es que si entrenas te pone más fuerte, aunque tengas espondilitis o aunque no la tengas. Y creo que lo has... Totalmente. Ya está. Muchas gracias. A ti, Víctor. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, chicos. Y hola, Mario, gracias. Que yo quería preguntarte acerca del entrenamiento con bici. Vale. Porque no sé, tengo además una bici aquí en casa y muchas veces me planteo, digo, debería de salir a dar un paseo, o sea, yo no voy a bici ahí a tope, o sea, es bici de paseo y... Pero no sé si a la hora de, por ejemplo, la zona del coxis, que es donde más tengo el dolor, si a veces se me recarga, si no, si es bueno, al final es contraproducente. ¿Te duele después de hacer bici? Algunas veces sí. Vale. Al ser algunas veces quiere decir que igual ese tolerancia a la carga no ha sido la correcta. Quiere decir que igual te has pasado de tiempo, te has pasado de fuerza, te has pasado igual de velocidad a la hora de hacerlo. Entonces yo lo que utilizaría sería ese trabajo de bici, pero también es importante la postura en la bici. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en la bici y estoy aquí agachado, voy a tener mayor rotación interna y al fin y al cabo es la misma posición que voy a estar de pie. Entonces voy a tener menos espacio entre mis costillas y mi zona de la cadera y demás. ¿Qué tenemos que intentar buscar? Un trabajo compensatorio, un trabajo de la espalda, un trabajo de la zona superior, un trabajo del cuello. Entonces todo eso va a permitir que a la hora de bajarme de la bici sea menos acusado, ¿vale? Esa posición. Entonces igual el trabajo de bici es bueno, porque te va a mejorar esa capacidad cardiorrespiratoria, que es lo que habíamos dicho, que es al fin y al cabo un limitante, sí. Te va a permitir esa expansión, ¿vale? Si estás en una posición correcta, erguida, pero es cierto que tenemos que intentar buscar otra serie de movimientos. Entonces, es un buen ejercicio, utilízala, pero utilízala junto a otros movimientos. Como lo que había dicho antes, bueno, que creo que si lo estáis siguiendo viendo, es un buen ejercicio Últimos 2 minutos. Sí, para esta parte de resistencia cardiovascular, pero tenemos que llevar desde la base de la movilidad, mejora de la capacidad funcional, fuerza muscular y una resistencia cardiovascular. Utilízala, pero utilízala previa a trabajar movilidad y después de hacerlo sigue trabajando movilidad y fuerza. Vale, o sea, combinando con otro tipo de movimientos. Totalmente. Vale. Y lo mismo, tengo bici estática aquí, bueno, de spinning en casa. Y lo mismo, ¿no? O sea, que no me haga una clase de spinning ahí a tope, sino Si puedes, que vaya utilizando en diferentes momentos. Si puedes y la toleras, sin ningún problema, pero controla esa tolerancia a la carga. ¿Vale? Vale. Sí, y poco a poco. Eso es. Vale. Por lo que me estáis contando, Mario. sí que igual algunos sí que tenéis dudas a la hora de cómo empezar, así que voy a ir... espero. Creo que vamos a hacer una cosa. Voy a ir subiendo cosas de entrenamiento durante las próximas semanas y quiero que os animéis y que lo tengáis como un pequeño reto de cómo empezar a entrenar con la EA o cómo mejorar estas capacidades, ¿vale? Una serie de ejercicios pues de movilidad, de equilibrio, fuerza musculatura profunda, capacidad funcional, fuerza muscular y al fin y al cabo que todo eso os dé pie, os dé bola a poder entrenar y a saber cómo entrenar, que al fin y al cabo me parece lo más básico. Entonces si queréis, pues al fin y al cabo por redes sociales intentaremos darle bastante caña a estos métodos y a estas dudas que estáis teniendo, ya que creo que estas dudas, independientemente de que estáis o no, las va a poder utilizar mucha gente. Vale, Álvaro Perfecto. Pregunta también ¿cuántos días de descanso a la semana recomiendas en el trabajo de fuerza? Las mejoras de fuerza se han visto que empiezan incluso desde solo 2 días a la semana. Si no estás capacitado para la tolerancia de sesiones muy intensas o muy largas, yo lo dividiría en pequeñas partes de fuerza en 3 días, ¿vale? Como vemos aquí, la fuerza muscular, 6 de 8 ejercicios grandes, grupos musculares de 3-4 series por 6-8 repeticiones. Lo ideal sería trabajarlo 3 días, pero si no puedes, busca menos densidad de trabajo en esos 3 días y céntrate en 2. Entonces al fin y al cabo todo lleva en ese principio de progresión. Busca 2 días de manera poco intensa
que puedes meterle un tercer día mejor que meter más volumen a esa sesión. ¿Por qué? Porque lo que había dicho al principio de ese dosis mínimo efectivo es mejor alargarlo en la semana que meterlo todo en una sesión, ¿vale? Para darle al cuerpo la posibilidad de recuperarse. Si en algún momento veis que alguna pregunta no la responde específicamente como queréis o queréis matizarla, poneros el audio y lo hacemos, ¿eh? Eso sin ningún tipo de problema. Vale, ¿alguna pregunta más? Chicos. Si no hay más preguntas, pues creo que entonces muchísimas gracias por haberme acompañado en esto. Espera, sí, una más. ¿Es perjudicial buscar la hipertrofia trabajando menos repeticiones y un porcentaje alto, sobre todo un RM? Mira, la hipertrofia no es buena ni mala, pero si con la hipertrofia tienes que buscar más volumen de entrenamiento, es posible que te pases de esa dosis mínima efectiva, porque esa hipertrofia ya estás buscando una ganancia de masa muscular, que no siempre va a ir totalmente relacionado con la mejora de la fuerza muscular, ¿vale? Entonces, no es perjudicial buscar la hipertrofia, pero es más necesario buscar la fuerza. Y como he explicado, la fuerza no hace falta buscar unas altas RMs ni unas altas repeticiones. Lo que hace falta es trabajar a la máxima velocidad con control, pero en base a esa especificidad, a cómo estés tú cada día, o sea, cómo te sientas, a cómo estés mejorando. Entonces la hipertrofia para mí no sería un objetivo básico en cuanto a la espondilitis. Muchas de nada. Tenéis mi correo, tenéis redes sociales, tenéis lo que necesitáis para seguir realizando preguntas. Así que apuntad lo que necesitéis y utilizadlo en la medida que queráis. Pues desde AFAEA, darte las gracias por la iniciativa de dar la charla hoy en el Día Mundial. Desde luego la exposición ha sido clarísima, divertida, ejemplos muy claros. Está claro que tu implicación es fantástica, lo cual es de agradecer porque es complicado y más una enfermedad que no es tan conocida. Entonces, desde luego, es un placer y es un honor que formar parte de nuestro equipo, por decirlo de alguna manera. Además, las explicaciones han sido súper claras, que es fundamental, y has hecho hincapié, creo que en los puntos clave de mejora, que es que hay que moverse sí o sí, pero sabiendo cómo hacerlo. Entonces, desde luego, es lo que te decimos, es un placer colaborar con vosotros. Y sobre todo que te estés formando como te estás formando. Lo que sí que queríamos es hacer la foto que hemos comentado, también compartirlo, poneros en contacto con Sportia, con Mario, que ya ves que es un gran profesional, y si tenéis alguna duda de la enfermedad, etcétera, tenéis los datos de contacto de la asociación, de AFAEA. Voy a compartir para que podáis resolver cualquier tipo de dudas. Y no sé si quieres decir algo más. Y hacernos la foto, por favor, la foto de equipo. Esa foto tiene que estar, Mario. Nos despedimos. Vale, ir activando si queréis, por favor, el vídeo. A ver cómo... ¿Tú podrías ponerlo que se vean todas las imágenes más o menos? Porque para que se vean todas. Que si queréis sí, yo no sé cómo... Esta aplicación no la he utilizado para conexiones. Vale, no os preocupéis. Lo tienes abajo en un cuadro que son 4 cuadritos, si estás con el ordenador. Ahí. Tener vista de mosaico es. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber participado. Poneros que empieza en 3, 2, 1. Genial.